Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy le vamos a hablar de la epidemiología del Zika. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar el concepto, algunos elementos históricos de las enfermedades transmitidas por arbovirus, la historia del Zika específicamente, el agente causal que es el Zika virus, la distribución geográfica del Zika virus, de las formas de transmisión hablaremos del vector, la transmisión vectorial, distribución geográfica de la Aedes, ciclos de transmisión vectorial, hablaremos de otras formas de transmisión, de incidencia, tasa de ataque R0 y de la situación actual. Primero definiremos qué es el Zika. El Zika es una enfermedad infecciosa cuya manifestación principal es la fiebre, aunque hay otras, la principal es la fiebre, también tenemos el rash como segunda manifestación más importante. Es causada por el Zika virus y es transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti. También puede ser transmitida por otros mosquitos y de manera directa a través del contacto sexual. Ahora vamos a hablar de algunos elementos históricos de las arbovirosis. ¿Qué relación creen ustedes que existe entre George Washington, Napoleón Bonaparte, Cumaná, el Canal de Panamá y la enfermedad de Zika? En el año de 1793, George Washington era el presidente de Estados Unidos y Filadelfia era su capital. En esta capital se presenta una importante epidemia de fiebre amarilla que obliga a George Washington a abandonarla. Junto a él se encontraba Benjamin Rush, médico, también firmante del Acta de Independencia de los Estados Unidos, y el primero que plantea una relación causal entre las arbovirosis, en este caso la fiebre amarilla, y algunos elementos ambientales. En el año de 1802, Napoleón, después de haber ganado miles de guerras en Europa y haber conquistado Europa, enfrenta en Haití una revuelta. Decide mandar sus mejores soldados a combatir esta revuelta y al final pierde. Es decir, Haití se convierte en el primer país independiente de las Américas. ¿Por qué? Precisamente estos soldados tienen que enfrentar no solamente a los guerreros haitianos, sino tienen que enfrentar una serie de enfermedades como fiebre amarilla y malaria, y hoy se piensa que esta es la razón por la cual pierden esta batalla. En 1881, Carlos Finlay, considerado hoy el padre de la epidemiología, describe la relación causal entre vectores y enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Se pensaba que este era el primero que lo descubrió hasta hace unos pocos años, que se encuentran unos escritos en la Academia de Ciencias Francesas de un venezolano francés que es Luis Daniel Beaupertuis, nacido en Cumaná, que hoy se sabe que fue el primero que describió la relación entre estas enfermedades y los vectores, es decir, la transmisión vectorial de estas enfermedades. Walter Reed, fue médico del ejército americano, que se formó con Carlos Finlay en el control vectorial, o sea, el control de estas enfermedades. El Canal de Panamá presentó una serie de intentos, hubo una serie de intentos para la construcción de este. Los tres primeros fallaron. Un grupo de una empresa francesa falla en la construcción, dos empresas americanas que fallan en la construcción. ¿Y por qué fallaban? Todos sus obreros se enfermaban de enfermedades transmitidas por vectores, principalmente fiebre amarilla y malaria, hasta que llega Walter Reed, aplica todo lo que aprendió junto con Carlos Finlay en Cuba, o sea, mecanismo de control vectorial, y se logra construir el Canal de Panamá. Como vemos, la relación entre todos estos eventos es la presencia del mosquito. Pensamos que tenemos muchos años luchando contra este mosquito y no hemos logrado ganar la batalla. Estas enfermedades transmitidas por vectores nos siguen acompañando, siguen produciendo muertes y tenemos que cambiar el enfoque. Pensamos que el enfoque tiene que estar dirigido más que hacia el mosquito, su forma aérea o terrestre, tiene que estar dirigido a la forma larvaria. Tenemos que cambiar la manera de pensar con respecto a este mosquito y hacer el ataque y el control vectorial dedicado al control de la larva. Hablemos un poco ahora de la historia de la enfermedad de Zika. La primera vez que se aísla este virus se hace en Uganda, en una reserva forestal que recibe este mismo nombre, Zika. En esta reserva funciona un grupo de investigación de Rockefeller Center de control de virosis. Aquí tenemos los puntos donde se rescataron estos monos, donde se aislaron el virus. Al año siguiente se recuperan mosquitos Aedes y se consiguen infectados también con este virus, y no es sino hasta 1952 que se describen los primeros casos de Zika, tanto en Uganda como en Tanzania. En 1964 se describe esta enfermedad como una enfermedad no muy grave, de síntomas leves, sin complicaciones ni muerte. Y entre los años 60 y 80 se confirman varios casos tanto en África como en Asia.
Y además de eso, se confirma la presencia de este virus en mosquitos rescatados de la India, Indonesia, Malasia y Pakistán. No es sino hasta el 2007 que se presenta en el mundo la primera epidemia de Zika, en donde en las islas de Yap, unas islas que están en las antípodas, pertenecientes a la República de Micronesia. Una de las características más importantes, hablaremos un poco más de esta epidemia, es que se infectó el 73% de la población. En el 2008 se documenta el primer caso de transmisión sexual, es primera vez que una arbovirosis transmitida, como dijimos, por vectores. Además de esto, se presenta una transmisión directa, es decir, a través del contacto sexual. En el 2012 se aísla por primera vez la segunda cepa de este virus, o sea, teníamos la cepa africana y se aísla una cepa asiática. Y entre el 2013 y el 2014 se presentan una serie de epidemias en el Pacífico, en la Polinesia Francesa, en las islas de Cook, en Nueva Caledonia, en las islas de Pascua. Y hoy sabemos por estudios retrospectivos que también se presentaron los primeros casos de malformaciones congénitas. En marzo del 2015 se reportan alrededor de 7.000 casos de una enfermedad caracterizada por fiebre y rasgo cutáneo en el noreste de Brasil. Y no es sino hasta mayo de ese mismo año que se aísla el virus Zika y se reporta la circulación de este virus por todo el país, y ahí empezamos la epidemia de Zika en las Américas. ¿Cómo ha ido progresando la epidemia de Zika en las Américas? En este gráfico tenemos en colores más claros los primeros países que tuvieron transmisión autóctona y en azul más oscuro los últimos países que tuvieron transmisión autóctona. Hasta ahora sabemos que no ha habido transmisión autóctona en Uruguay, en Chile y en Canadá. Hablemos ahora del agente causal. El agente causal es el virus Zika, es una molécula de ARN de cadena simple de sentido positivo de 10.794 bases nucleótidas, perteneciente al género de Flavivirus. Se han aislado hasta ahora una cepa en Asia y 2 en África, estrechamente ligada con el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y el virus del Nilo occidental. Es transmitido principalmente en seres humanos por especie de mosquitos Aedes. Ya sabemos que además de esto tenemos la transmisión sexual. Veamos aquí la distribución geográfica del virus. Vemos que está en las zonas más cercanas al Ecuador, geográficamente más cercanas al Ecuador, donde las temperaturas y las altitudes permiten que este virus esté ahí por la presencia del vector. Vamos a revisar ahora la transmisión vectorial. Es principalmente transmitida por mosquitos Aedes. Son los más eficaces hasta ahora explicados en los seres humanos. Tenemos aquí el Aedes aegypti, también conocido como patas blancas, y el Aedes albopictus, conocido como tigrito. Estos vectores también nos transmiten el virus del dengue y el chikungunya, ponen huevos en contenedores de agua, viven muy cerca, son en los alrededores de los hogares, son moedores agresivos diurnos, es decir, muerden específicamente en el amanecer y el atardecer. ¿Cómo están distribuidos estos virus? Vemos en este gráfico en color rojo, donde hay mayor probabilidad de la distribución de estos mosquitos, específicamente la Aedes aegypti, y en color azul, donde la probabilidad es nula, es decir, donde no conseguimos estos mosquitos. Cuando comparamos la distribución geográfica de la Aedes aegypti con la Aedes albopictus, nos damos cuenta, veamos por ejemplo Italia, no hay Aedes aegypti y sí hay presencia de Aedes albopictus, y vemos por ejemplo como prácticamente el 50% de Estados Unidos que no tiene Aedes aegypti, sí tiene Aedes albopictus, es decir, este mosquito resiste más temperaturas más frías y ambientes con altitudes mayores. Hablemos un poco de lo que nosotros denominamos el índice aédico en Venezuela, que es la densidad del zancudo, que es calculada de manera indirecta, sea por el índice aédico de caza o el índice aédico de reservorio. Los números que se manejan por el Ministerio de Sanidad están alrededor de un índice aédico cercano a por arriba del 20%. Vemos que hay números como del 25% en el año 2011 y 2015. Y en esta gráfica de al lado encontramos por arriba, en colores rojos oscuros, los municipios que tienen los índices aédicos más altos. Cuando estuvimos realizando un amplio medición de índice aédico en el municipio de Chacao, encontramos municipios que tenían índices aédicos cercanos al 70%, es decir, que en Venezuela tenemos valores muy altos. La Organización Mundial de la Salud, específicamente la OPS, habla de unos índices aédicos tolerables que van entre 5 y 8%, los cuales evitarían la transmisión vectorial. Sabemos que estamos en Venezuela muy por arriba de estos índices.
Pasemos a hablar un poco de los ciclos de transmisión. Existen dos ciclos de transmisión, el ciclo de transmisión selvático y el ciclo de transmisión urbano o epidémico. Todo esto empieza en el mono con el virus. Este mono es picado por un Aedes en este caso, el cual adquiere el virus. Hay un periodo de incubación también en el Aedes, pica otro mono y así vemos como el virus está circulando en este bosque hasta que aparece un ser humano en el bosque y es picado por este zancudo, por este mosquito, y regresa a su entorno urbano. Si en este entorno urbano existe el vector, entonces se produce la transmisión a través del vector a otros humanos y empezamos lo que se denomina el ciclo epidémico de esta enfermedad. Como bien les hemos dicho hasta ahora, además de la transmisión vectorial, existe la transmisión sexual, que es unidireccional. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, que esta transmisión solo puede ser dada de hombre a mujer. ¿Debido a qué? Debido a que las concentraciones en semen del virus son entre 10.000 y 100.000 veces mayor que en la sangre, y que este virus puede durar en la sangre hasta 6 meses. Entonces vemos que si hay contacto sexual, otra manera de transmisión sería la vía directa, como les acabo de mencionar, unidireccional de hombre a mujer. ¿Qué otras formas de transmisión conocemos? Por supuesto, materno-fetal, ya sea intrauterino y perinatal. Ya le hablé de la transmisión sexual. En este gráfico que tenemos acá, estamos hablando de un caso en un extranjero que viaja a Brasil. Empiezan los síntomas acá donde dice el día 0. Al tercer día llega a Francia, mantiene relaciones sexuales con su pareja y a los 9 días de estas relaciones sexuales aparecen los síntomas en esta pareja. Después se queda claro que la transmisión se dio de manera sexual. Quisiéramos revisar un poco este gráfico en el cual tenemos en el eje de las X los grupos etarios de 0 hasta 60 años. En el eje de las Y tenemos la incidencia en casos por 100.000 y en barras azules tenemos hombres y en barras verdes tenemos mujeres. ¿Y qué encontramos de llamativo en este gráfico? Que en los grupos etarios donde las mujeres son sexualmente activas, pongamos alrededor de 15 y 20 años hasta los 60 años, la incidencia de Zika en mujeres es el doble que en hombres. Ya explicamos que esto es debido a la transmisión sexual unidireccional, es decir, solo de hombre a mujeres. ¿Qué otras formas de transmisión se reconocen? Tenemos la transmisión por transfusión de sangre, por exposición al laboratorio y solamente de manera teórica, no demostrada clínicamente, hemos hablado transmisión por trasplante de órganos y, insisto, no está demostrada clínicamente la transmisión a través de la leche materna, por lo cual no está indicada la suspensión de la lactancia. Hablemos entonces ahora un poco de términos epidemiológicos como incidencia y tasa de ataque. Para esto nos vamos a referir a la epidemia que les mencioné en la isla de Yap en el 2007, cuya población es un poquito más de 7.000 habitantes. De esas poblaciones, como le había mencionado, la tasa de infección fue un 73%, es decir, el 73% de la población estuvo infectada por este virus. Pero la tasa de ataque sintomático, es decir, los pacientes que presentaron síntomas fueron solo el 18%. Es decir, existe una relación entre sintomático y portador sano que es 1 a 3, 1 a 4. Es decir, por cada sintomático tenemos entre 3 y 4 portadores sanos. Si lo vemos en este gráfico, tenemos 100 personas, de estas se van a infectar 73 personas y de estas 73, el 18%, es decir, 25 personas solo van a manifestar la enfermedad. En esta epidemia la enfermedad atacó a todos los grupos etarios y no hubo ninguna enfermedad grave, ni hospitalizaciones, ni muerte. Muy diferente de lo que pasó en las Américas. Hablemos entonces, para representar un poco lo que pasó en las Américas, en una epidemia que se presentó en Colombia entre las semanas epidemiológicas 32 del 2015 y la semana epidemiológica 36 del 2016. Ahí se presentaron más de 100.000 casos. De esos 100.000 casos, vemos que el R0, que es el número básico de reproducción, es casi 4% por la transmisión vectorial, casi menos de 1% por la transmisión directa. ¿A qué nos referimos eso? Volvamos a nuestro gráfico y tenemos que de 100 pacientes, como les dije anteriormente, 73 se van a infectar. De esos 73, como les mencioné, solo el 18%, es 25, van a manifestar la enfermedad, pero todos estos 73 tienen la posibilidad de contagio, de producir casos. ¿En qué proporción? A eso nos refiere el número básico de reproducción, es decir,
cada caso puede producir 4. Es decir, que esos 73 van a producir 250 casos. Por supuesto, si aplicamos el 18%, solamente van a manifestar de estos 250 casos alrededor de 50, vamos a tener alrededor de 50 pacientes. Comparemos este número básico de reproducción en otras enfermedades infecciosas y vemos que el sarampión y la tosferina tienen números básicos de reproducción muy altos, son muy contagiosas, hasta 18 casos y hasta 17 casos. Cuando comparamos vemos toda esta serie de enfermedades, su número básico de reproducción, por ejemplo, nos llama la atención el número básico de reproducción del ébola, que gracias a Dios es muy bajo, máximo un 3%, y si vemos el de Zika, que lo acabamos de mencionar, es en promedio 4%, pero puede llegar de 7 a 2%. Además de esto, encontramos en Colombia que se presentaron alrededor de 628 casos del síndrome de Guillain-Barré, 6 casos por cada 1000, y vimos alrededor de 13.000 casos en embarazadas y alrededor de 200 casos de microcefalia. Una de las cosas importantes que hay que hablar con respecto al síndrome de Guillain-Barré, en este gráfico tenemos las semanas epidemiológicas en el eje de las X, el número de casos de Zika en el eje de las Y de la izquierda y el número de casos de síndrome de Guillain-Barré en el eje de las Y de la derecha, y vemos que la aparición de los casos de Guillain-Barré se superpone a la aparición de los casos de Zika. O sea que normalmente el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad postinfecciosa, en Zika es parainfecciosa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes con Guillain-Barré se presentan simultáneamente con la epidemia. Hablemos de periodo de incubación y viremia. Se ha descrito que el periodo de incubación es entre el intrínseco en el ser humano es entre 3 y 14 días. Se calcula que más o menos es el extrínseco en zancudos, alrededor de 10 días. Y la viremia, como en todas estas virosis, dura una semana, excepto en embarazadas, que se ha descrito una duración que puede llegar a meses, probablemente por la reinfección por el feto. La madre se cura y se vuelve a infectar por el feto. Y como les dije, el virus puede durar en semen hasta 6 meses, en promedio unos 2 meses, y con unas concentraciones, repito, entre 10.000 y 100.000 veces mayor. Hablemos de la situación actual, el último reporte de OMS, nosotros nos encontramos en categoría 2, por acá, estamos acá en Venezuela, eso refiere que tenemos evidencia de casos pasados, tenemos algunos casos presentados, estamos ahorita en endemia, no estamos en epidemia, pero están empezando las lluvias en este momento y probablemente vamos a tener más casos. Con respecto a la transmisión sexual, se han dado transmisión sexual en varias zonas, tanto de América, de Europa, como Nueva Zelanda. Aquí tenemos el número de casos reportados de microcefalia. Venezuela hasta ahora no ha reportado casos de microcefalia. Brasil debe llevar alrededor de unos 2.500 casos. Y como les dije al comienzo, en todos los países de América existe transmisión autóctona, excepto en Uruguay, Chile y Canadá. ¿Qué números manejamos en el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud? Hasta ahora se llevan acumulados alrededor de 600.000 casos en todas las Américas, y Venezuela ha reportado alrededor de 60.000 casos en todas las Américas. Nosotros pensamos que este número es mucho mayor, alrededor de unos 800.000 casos. Todo esto son unos estimados en función al número de fiebres que por arriba de lo que se esperaba que se han presentado. Entonces, ¿qué revisamos? Revisamos el concepto, vimos algunos elementos históricos, hablamos un poco de la historia de la arbovirosis, hablamos del agente viral, que es el Zika virus, su distribución geográfica, hablamos de distintas formas de transmisión, primero la transmisión vectorial y luego las otras formas de transmisión, vimos incidencia, tasa de ataque y R sub 0 y la situación actual.